Hola divinas y divinos, hoy os traigo un vídeo sobre una cajita personalizada de belleza y cosmética que se llama Beautify Boss. Bienvenidas al canal de Greta con Garbo, aunque yo no me llamo Greta. Hoy vamos a hacer el unboxing de esta cajita. No la he abierto, no sabéis lo que me ha costado esperar. No tengo ni idea de lo que hay dentro, porque al ser personalizada nadie recibe lo mismo. Esta es una cajita diferente a otras porque es personalizada para cada persona. Os hacen un cuestionario cuando os apuntáis a recibirla y entonces ellas saben si os tienen que preparar más maquillaje, más cosmética, cosmética occidental, cosmética coreana, que espero que sea el caso porque yo no sé lo que hay todavía aquí. Es que no la he abierto. La estoy esperando a abrir con vosotros. Esto es el unboxing de esta cajita, que además es la primera cajita de suscripción que yo tengo. Bueno, suscripción no, porque podéis elegir cada vez que sale si la queréis o si no la queréis. Os tenéis que apuntar a una lista y si sois afortunadas la recibiréis en unas semanas en casa. Tenéis que saber que hay dos tipos de caja, la grande, que es esta, y la pequeña. Esta cuesta 39 euros y la pequeña, que es la Lite o Light, según como lo queráis decir, vale 18 euros, que si la queréis probar está muy bien. Siempre incluye entre 5 y 7 productos de marcas españolas, americanas, coreanas o de marcas nicho, que son a veces muy difíciles de encontrar en España. La página web donde os tenéis que apuntar si os interesa esta caja es beautifybox.es. Luego os hablaré de otra posibilidad que hay, porque también hacen tocadores para venta de maquillaje y cosmética entre particulares. Cuando alguno os gusta o ya no lo usáis y está prácticamente nuevo, luego os lo cuento al final del vídeo. Pero ahora vamos a lo importante, que es el unboxing. ¡Tan, tan, tan, tan! Bueno, vamos a ver. No soy muy buena yo abriendo cajas. Oh, mira. Y hasta aquí trae una nota personalizada. Vamos a leerla. Hola Ángeles, aunque llegamos tarde a tu cumpleaños, al menos esperamos hacerte sonreír hoy con cariño. Es que la pedí para mi cumpleaños, que fue en septiembre. Me llegó unos días más tarde, tampoco tanto. Ha sido más problema mío que de ellas. Aquí tenéis cómo viene, sellada. Vamos a abrir este sellito. Así. Uy, qué difícil. Me faltan manos. A ver. Ya está. Abierto. Vamos a ver qué hay dentro. Ajá. Muldream. Esto es una cosa coreana porque conozco la marca, aunque nunca he cogido nada de ellos. All in One Moisturizer. Esto pesa. Debe ser que tiene su sello aquí. Está como todos los cosméticos coreanos. Esto lleva su sello. Y pesa. Esto es cristal. Seguro, seguro. A ver si lo puedo abrir. Ay, no puedo. Voy a buscar unas tijeras. Mis tijeritas. Aquí. Como veis, todos los productos son grandes, nuevos. Ah, fijaos en esto. Esto es cristal, ¿eh? Esto pesa. Es un bote de 110 mililitros. Es una crema para cuando tienes prisa, 2 o 3 pasos te los saltas con esto. Vamos al siguiente. Vamos a ver qué más hay por aquí. Nos queda aquí un... ¡Uy! ¡Ja! ¡Vaya! Uno de mis favoritos. Esto es una muestra. Esta vez es una muestra. Es un vaso, que es una marca muy cara.
Me gusta mucho además esta marca, tengo bastantes cosas, incluso hay un vídeo que lo dejaré por aquí para que lo veáis, si queréis. Tengo una rutina justo con este producto en ella. Muy bien, seguimos. Vamos a ver. Aquí tenemos borra. Tenemos aquí otra cosita. Bueno. Natasha Denona Glow Face Glow Creme Shimmer. Pues Natasha Denona, tengo unas paletitas mini porque es una marca muy cara de maquillaje. Esto exactamente, no sé si es un iluminador o una crema de maquillaje. A ver. Pues parece... Lo tendré que averiguar más, no sé lo que es. Parece como una base de maquillaje o un iluminador. No estoy segura. Pero parece bonito. Natasha Denona. A ver, que lo ponga bien, que se vea bonito. Siempre es bien. Es una gran marca de maquillaje. Pensar que hace 2 años no tenía ni idea. Aquí está. Seguimos con la cajita. Vale. Aquí tenemos de la marca Believe o Believe. Esto es Fit Miracle Revital Age Cream. Para los ojos. Una muestra, o no sé si será. Vale, sí. Es una muestra de la crema de ojos de Believe. ¿Qué más? Seguimos. Vale. Tenemos aquí una toalla limpiadora facial. Que nunca va mal. Toallita limpiadora facial. Humedecerla para limpiar el rostro, retirar el maquillaje o mascarillas faciales. Aquí está. Bueno, estas cosas siempre van bien. ¿Qué más? Otra mascarilla. Glamour base. Biocelulosa sin más. Esta es coreana, no conozco la marca ni nada de ella. Pues ya está. Creo que no hay nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 productos. Pues sí, ya está. Y ya está. Ese es el contenido de la caja. Os lo voy a enseñar otra vez. Es esta hidratante de Mudre, el Glow de Natasha Denona, la mascarilla tampoco sé exactamente para qué es, pero bueno, ya la averiguaré, la toalla facial y las 2 muestras, una de Believe, una buena marca también, y otra buena marca, Sulwhasoo. Os había dicho que eran marcas de tamaño venta, pero veo que no, que algunas de las cosas son para probar en tamaño mini. Así que ya tenéis que decidir vosotras si os conviene o no os conviene pagar el precio. Yo tengo que mirar, pero siempre el contenido de la caja es mayor que lo que has pagado, eso desde luego. Es superior el valor de la caja a lo que has pagado. Debe ser así, porque solo con esto yo no sé lo que cuesta, pero Natasha Denona es muy caro. Muldrin tiene pinta también de lujoso con el envase de cristal. La toalla me irá muy bien para limpiar. Y bueno, mascarilla nunca se tienen bastantes, aunque yo mismo tengo más de 50, pero esta no la tengo. Y bueno, pues... la otra posibilidad que quería comentaros de estas chicas es que tienen un tocador de belleza. Bueno, no tienen un tocador de belleza. Vosotras tenéis el tocador
de belleza. ¿Qué quiere decir? Que tenéis un apartado dentro de su web que podéis publicar tanto las paletas que no uséis, maquillajes, cremas, siempre que estén en buen estado y estén en buen uso. Ellas os indicarán cómo se desinfectan antes de hacer la venta. Evidentemente hay que desinfectar, hay productos específicos para desinfectar maquillaje antes de poder vendérselo a otra persona. Se llama la web beautify.com, no lo sé, os lo dejaré todo en la cajita de información. También os dejaré los links a los productos que encuentre. Y si os interesa el pintalabios que llevo, fuera mosca, es este, de Rirre. Es coreano, no tengo casi nada de cosmética coreana, excepto este pintalabios y un lápiz de ceja de To The House. Es el Waimungurde, es muy bonito y también muy cuco, como podéis ver el bote. Si todavía lo venden, yo os voy a dejar el enlace. Y nada más, espero que os haya gustado esta cajita y ya decidís vosotras si la queréis o no la queréis, porque la verdad es que tienen un aforo limitado de cajas que mandan. No le mandan a todo el mundo que las pide, hay una lista de espera. Así que si la queréis, pues ya sabéis, tenéis que ir a apuntaros. Como siempre, si os ha gustado, darle like, campanita para no perderos ningún próximo vídeo y nada más. Nos vemos pronto. Adiós.